Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos dejado constancia de hechos misteriosos que ocurren en nuestro cielo. No hablamos de un fenómeno moderno, no hablamos de una historia del siglo XX, ni mucho menos, a pesar de que el asunto de los ovnis ha tenido relevancia especial en estos últimos 100 años. Sin embargo, no hace falta más que marcharse a algunos lugares de nuestro país, escudriñar las viejas piedras y darnos cuenta que desde hace 3.000, 4.000, 5.000 años ya hay extraños dioses y no menos extraños artefactos volantes grabados en cavernas y muchas veces en rocas al aire vivo, como por ejemplo ocurre en el suceso de los llamados petróglifos. Zonas de Extremadura, de Andalucía, de Levante, de Cantabria, están repletos de elementos extraños. Hay incluso investigadores, expertos en la antigüedad, que afirman que son el retrato casi, la muestra, la señal de que, al igual que en los días modernos, ocurrían misteriosos asuntos en las alturas. No podemos afirmarlo ni negarlo. Por eso hicimos este libro en concreto, Encuentros. Era una idea un tanto difícil de llevar a cabo, y me explico. Nuestra motivación máxima era concentrar en un solo volumen la documentación más importante de este fenómeno ocurrido en nuestro país. Estábamos francamente hartos de escuchar historias de Alaska, de Japón, de Australia y sobre todo de Estados Unidos. La pregunta obvia que hacían muchos lectores y muchos oyentes es, bueno, ¿y en España qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuáles son los testimonios? ¿Tenemos exactamente documentación fiable para asegurar que los llamados ovnis, antiguamente platillos volantes o voladores, han trazado nuestros cielos? ¿Han sido investigados por nuestras fuerzas de seguridad? Yo creo que sí. Lo que no sabemos ni sabremos quizá nunca es cuál es el origen de ese misterio, de ese fenómeno. Con esa sana inquietud, con esa idea de concentrar la mayor cantidad de material posible, nació Encuentros. Este libro que hoy acompaña la Biblioteca del Misterio y esta especie de viaje sonoro, viaje en la nave del misterio, recuperando algunos de los más asombrosos hallazgos sonoros ocurridos en nuestro país en los últimos 50 años. Vamos a centrarnos en eso, compañeros, y vamos a hacerlo porque la edad dorada del fenómeno ovni en España transcurre en un umbral bastante significativo. En 1947 empieza la edad oficial de todas estas inquietantes historias. Sin embargo, hasta hace bien poco, los sucesos han continuado. El último sería en el año 2001. El último me refiero a nivel oficial. En la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo se examina el último expediente X español. Sin embargo, afinando más en este programa, queremos irnos a los tiempos de la llamada oleada ovni. Son unos 30 años, 1947-1977. Por supuesto, no están todos los que son, pero sí son todos los que están y vais a poder escuchar. Documentos de personas como cualquiera de vosotros, como cualquiera de nosotros, que un buen día se encontraron con un misterio que hemos llamado ovni, porque realmente no sabemos cuál es su origen. Con don Juan Antonio Merallo en la nave del misterio vamos a perseguir eso, el enigma ovni en España. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y si ya estamos todos con este ambiente, con este sonido cósmico, os invito a un viaje en el tiempo y el espacio. Esta cápsula es capaz de hacerlo. Voy a contaros antes de nada una anécdota, una pequeña anécdota que tiene que ver con mi propia vida, con mi propia biografía. El primer misterio, como nos ocurre a la mayoría de los que nos interesamos por las cosas extrañas, por el periodismo de lo desconocido, que nos sale al paso es el fenómeno ovni. Casi siempre, por los amigos y colegas que conozco, ha sido así. Yo vivía en Vitoria, y esto ocurrió hace unos 22 años, por lo tanto apenas contaba con 10. Recuerdo perfectamente que una noche, en casa de unos familiares, estando solo, descubrí un libro misterioso que hablaba de eso, de encuentros. Era un libro redactado por miembros del GEPAN,
El GEPAN era un grupo francés oficial que trabajaba con la policía, con la gendarmería francesa y analizaba fenómenos de ovnis. Justo abrí el libro por una parte en la cual el protagonista era un niño de 10 años, Jean-Claude S., protagonista de un caso asombroso, de una especie de aterrizaje de un cono luminoso y la aparición de un individuo que le asustó terriblemente. En aquel libro, con fotografías de la policía francesa, aparecía el atajo por el que se acercó el ser. Aparecía incluso un cántaro de leche que el niño había dejado caer, asustado ante el pánico que le produjo esa abrupta aparición. Bueno, todo el libro era así, y yo aquella noche no pude conciliar el sueño. Creo que hasta casi unos grados de fiebre llegaron a mi cabeza por la impresión de todo aquello. Lo cierto y verdad es que esa misma noche, sobre mi ciudad natal, sobre Vitoria, ocurrió algo, y de eso tuve constancia prácticamente a las pocas horas, cuando los boletines de radio e incluso la prensa hablaba de extraño artefacto volador sobre la capital alavesa. Incluso la policía autonómica había actuado en esta ocasión sobre el barrio obrero de Zaramaga, muy cerca de donde yo me encontraba. Por lo tanto, si esa misma noche, quién sabe, hubiese abierto la ventana en vez de estar aterrorizado bajo las sábanas, yo hubiera sido testigo de aquel fenómeno luminoso que la prensa identificó como un triángulo volador. Bueno, el fenómeno ovni es así. Quizá no era el momento de ver nada, pero sí de iniciar una curiosidad insaciable que en estos 22 años no se ha apagado. Han sido miles de testigos los que he podido entrevistar, cientos de ellos en el lugar de los hechos. Fruto de todo eso es la información que ahora en exclusiva os vamos a dar. Quizá una de las regiones que más sorpresas ha hecho que me encuentre en todo este tiempo de investigación ha sido sin duda la región de las Urdes. Se encuentra en Cáceres y es una región célebre por lo duro de su vida cotidiana, una región pobre, pero honesta, que ha luchado y ha sabido enfrentarse a su propio destino. Bueno, pues allí, precisamente allí, amigos de Milenio 3, existen muchos documentos grabados en las viejas piedras, carros voladores, extrañas figuras con antenas, como misteriosos dioses que nadie identifica, de un periodo que va más allá de los de 3.000 años. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se grabaron? ¿Son deidades solares? ¿Es algo más? Bueno, aquí encontramos los primeros casos que saldrían de ese periodo de 1947, donde todos los especialistas aseguran que empieza el fenómeno ovni. En 1947 los americanos empiezan a investigar este asunto. En 1947 un piloto, Kenneth Arnold, afirma a torre de control estar viendo una flotilla de 9 discos voladores. Ahí nace un término que todos a veces hemos pronunciado con cierta sonrisa: platillos volantes. Ahí oficialmente nace la investigación y el interés de las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Pero había casos mucho antes. En las Urdes, en el pueblecito de Ladrillar, encontramos uno de ellos. Esta grabación tiene casi 15 años. Resulta que en viejos legajos de la iglesia encontramos el pánico de todo un pueblo, Ladrillar. Habían observado 2 luces, 2 extraños anillos de luz que en fechas distintas del mes de febrero de 1907 habían pasado cerca del pueblo. Lo más asombroso es que el cura, el sacerdote, Isaac Gutiérrez, había dejado una serie de legajos asegurando que incluso en una ocasión una especie de ser parecido a un niño envuelto en ropajes negros, a una especie de pequeño simio incluso, había aparecido junto a las 2 luces. Era increíble, pero en esos legajos se hablaba del miedo del pequeño pueblo de no más de 100 almas perdido en las montañas de Extremadura. Hablaban de un duende, el duende de Ladrillar. Todo esto había ocurrido entre 1907 e incluso 1908. Por lo tanto, encontrar testigos vivos era imposible. ¿Imposible? No. Encontramos a una testigo, la última testigo viva de esta historia, Serafina Bejarano Rubio. Tenía 93 años cuando nos confesó en el lugar de los hechos el temor de todo aquel pueblo e incluso los sonidos que creía que hacía aquel individuo, aquel ser. Hablamos de 40 años antes de que el mundo hable de estos fenómenos, en Extremadura, en un rincón de las Urdes. Aquel ser, junto a sus luces, se paseaba cerca del camposanto, del cementerio, y Serafina Bejarano Rubio lo contaba así a nuestras grabadoras.
Yo lo he oído y lo he visto. ¿Sí? ¿Usted lo ha visto? Sí, era como un pájaro grande. Igual que un pájaro grande. Y guau, 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 guau. ¿Y usted tendría miedo, Gloria? Imagínate usted. Hombre, toda la gente no tenemos miedo. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y no fue la única sorpresa en esos viajes por las Urdes. Pude hacerlos con un compañero, Lorenzo Fernández, con el cual me inicié en estos asuntos del escuchar, escribir y contar. Cosas que, bueno, todavía pertenecían a un círculo muy interno. La gente no se atrevía a contarlo, y eso ha perseguido a todos los testigos del fenómeno ovni. Da igual que hablemos de pastores, como Serafina Bejarano, a militares, a ingenieros, a profesores de universidad. El recelo y el miedo que provoca el fenómeno ovni en el testigo sigue siendo algo difícil de entender. O quizá no, viendo cómo otros medios de comunicación, por ejemplo la televisión, ha tratado estos asuntos en los últimos años. Afortunadamente, durante mucho tiempo, en los 60 y los 70, en España el fenómeno ovni era un suceso más. Y tuvimos una gran cantidad de testimonios porque la gente se atrevía a contarlo. No había frikis absolutamente espantosos, como nos ha acostumbrado cierto tipo de televisión, y la gente no tenía rubor. Nos aprovechamos de ello en el sentido de que fuimos encontrando todo tipo de testimonios en este tiempo. Hablamos de 1947, hablamos de Cáceres, hablamos también de otro pueblo asustado. Un pueblo entero, porque lo que hoy los expertos llamarían Foo Fighter, bola de luz, lo mismo que identificaban, por ejemplo, los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, y cada uno de los bandos pensaba que era un arma secreta del otro, pues ocurría en algunos viejos pueblos perdidos. Hubo algunos que, claro, hay que reseñarlo. Investigaciones oficiales de la época de la Guardia Civil. Decenas de testigos en el mismo entorno exactamente. ¿Qué estaba pasando? Os traigo otro documento para que podáis disfrutarlo. Hace falta poner atención. Son documentos grabadora en mano en el lugar de los hechos. No estaban hechos para ser emitidos en radio. Pero el esfuerzo merece la pena. Hay un pueblo, una zona llamada Ribera Oveja. Allí tenemos decenas de casos, en los años 40, de personas perseguidas por luces. No hablamos aquí de artefactos, no hablamos de objetos volantes no identificados, hablamos de eso, de bolas de luz, Foo Fighter, casi pequeños meteoros de comportamiento inteligente. Es más, el primer muerto por un asunto que tiene que ver con los ovnis en España oficialmente es Nicolás Sánchez Martín, un pastor de esta misma región, que viajaba a su pueblo, Cambroncino. Allí se encontró, en Ribera Oveja, en un río, en un regato, con una de estas luces que parecía estar aguardándole. Según se demuestra en los partes de defunción, el médico, don Victoriano Sánchez Hoyos, le aplicó incluso botones de fuego, cauterios ardiendo para reactivar el riego sanguíneo. Todo esto ocurría, imaginaos la escena, en un pueblo sin luz ni agua, con gente enlutada y chozas de piedra, una escena digna de las pinturas negras de Goya. Ahí fallecía, congelándosele la sangre en las venas, Nicolás Sánchez Martín, pastor, 39 años. Ocurrió en 1917 y quedaban 30 para que el mundo supiera algo de estos asuntos. Allí ya lo conocían bien, el misterio casi diabólico de la luz de Ribera Oveja. Yo pude encontrar a testigos como Irene Rueda, una de tantas que dejó su testimonio en nuestra grabadora. El miedo seguía presente. El miedo a una época, repito, sin electricidad, sin luz ni agua en las urdes, donde la única luminiscencia parecía provenir de estos objetos. Irene Rueda nos contaba que una noche, yendo a trabajar, yendo con los fardos de paja a la espalda, cantaban los gallos y de repente le salió al paso ese visitante nunca invitado, la luz de Ribera Oveja. Anda para ir para Ribera Oveja, cantaban los gallos. ¿Qué luz hay allí en el río? Y dice ella, no, mírala, ya está en el lago. Dice, mírala ya por dónde va. Una cosa parecida a una escoba de esa de palma, estechita de abajo y ancha de arriba. Pero que sería dónde iba todo el agua y todo el monte. Y digo, el ángel de la guarda nos acompañe, que esa es la luz de Oveja. Que el ángel de la guarda nos acompañe, que esa es la luz de Oveja. Creo que esa frase transmite perfectamente la sensación que muchos testigos, sin conocer el fenómeno,
sentían en sus cuerpos. Por supuesto, nadie hablaba de ovnis ni de extraterrestres. El fenómeno sería más propio de los difuntos o de los aparecidos. Pero ¿acaso no es lo mismo? ¿Acaso no hablamos de un misterio que tiene diferentes formas y según vayamos avanzando en nuestra cultura y civilización, lo adaptamos a nuestra forma de ver el mundo? ¿Ángeles ayer, extraterrestres hoy? ¿O diablos ayer, extraterrestres hoy? Muchos afirman que ese cambio sociológico es la clave de un misterio que siempre ha estado con nosotros, que nunca ha acabado de abandonarnos y que de vez en cuando se aparece, por ejemplo, en rincones tan apartados como Ribera Oveja. Os lo confieso, muchas veces el investigador llega tarde, o casi siempre, o siempre. En ocasiones con minutos de retraso. Eso nos ocurrió hace 12 años a un grupo de investigadores cuando acudíamos por una llamada urgente a un programa de radio que hacíamos en aquella época, en tierras de Albacete. Ocurría igual que en las Urdes. Una zona conocida como El Pardal, muy cerca de Balazote, tenía el dudoso honor de ser pródiga en testimonios de este tipo. Aquí podríamos asegurar que hay más de un centenar de testigos vivos, que han sido perseguidos por esta luz, idéntica a lo que describen, por ejemplo, en la zona de Ribera Oveja. El mismo fenómeno, idéntico. A veces incluso la aparición de una luz, y esto nos pareció tenebroso, se ve prolongada por una especie de sonido de cadenas. Fue curioso, las grabadoras lo registraron. Muchas veces el campesino en su bicicleta, el camionero en su camión, el pastor con las ovejas, había escuchado como el sonido de unos eslabones, como de cadenas, y después la luz. Una luz que incluso, como decía el pastor Cristino Cuerda, había dejado un hueco en la tierra, como si una especie de energía pudiese fundir la tierra. Cientos de testigos, y uno muy cercano, en Balazote, llegamos prácticamente después de que un objeto gigantesco de gran tamaño hubiera pasado siendo visto por todo el pueblo. La dirección que llevaba era próxima al pueblo de San Pedro. Hablamos de la zona conocida como el desierto de Albacete. Allí nos dirigimos con el coche rápidamente con nuestras grabadoras. Había pasado el artefacto. Los testigos en la calle nos lo contaban. Habíamos llegado tarde y este es el testimonio de lo que pudimos registrar. Íbamos a la novena y allí desde la puerta de la iglesia estaba allí todo el grupo de gente viendo aquello. Se vio un bulto así, por ejemplo, dando vueltas y así con una luz, pero lo que había allí, aquello daba vueltas y dicen que antes había dado una luz muy fuerte y corría por un lado y corría para otro. ¿Estás seguro de todo lo que ves? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Estamos ya en los años 50. Desde luego que el país entra en una fase de desarrollo importante. Las noticias del espacio empiezan a abrirse hueco en los noticiarios antes bastante grises y monótonos. Y la sensación de que el hombre puede salir al exterior, puede explorar el negro universo, empieza a ser algo ya cotidiano. Es lógico que los ovnis entraran en otra fase. Estos fenómenos casi ancestrales de los que hemos hablado en Extremadura y Albacete se visten o se disfrazan de otra forma. Muchos hablan ya de artilugios y muchos empiezan a causar el efecto de nuevos apostolados o nuevos profetas casi. La religión de los ovnis empieza también a destilarse en España. Esto nace en Estados Unidos, pero rápidamente copiamos la forma de actuar. Lo que hay es pocos documentos de ese tiempo. Hablamos del año 55, por ejemplo, cuando en España se funda la Sociedad de Amigos del Espacio Buru. Tiene lugar en un café clásico, muy cerca de Correos, en pleno corazón de Madrid y de España, en la Cibeles. Se llama Café Lyon. Allí, una serie de personajes, entre ellos comisarios de policía, personas de la embajada americana, escritores, dramaturgos tan importantes como Alfonso Paso o Buero Vallejo, empiezan a crear una tertulia. ¿Os imagináis el ambiente? Casi clandestino. Había todavía prohibiciones para asociarse y sobre todo reunión nocturna. Y en aquel café, no en el café, sino en una especie de sótano llamado La Ballena Alegre, en España se empieza a hablar, con datos sobre la mesa, de este asunto, los ovnis. Aquellos policías como Dionisio Garrido lo que hacían era llevar documentos de personas que afirmaban haber visto objetos volantes.
Y allí pasaron muchas cosas, una amalgama de información, de creencias, todavía nadie sabía de qué se estaba hablando. Allí irrumpió un personaje misterioso y a veces siniestro, Fernando Sesma Manzano, empleado de telégrafos que se hizo célebre por una columna en el diario Madrid que se llamaba Los platillos volantes vienen de otros mundos. Tiene el honor, en esta historia de los ovnis que estamos contando, de ser el primero que en la prensa habla de este asunto. Y la repercusión de aquellas pequeñas columnas se convierte en un fenómeno. Cientos de cartas llegan a la Ballena Alegre. Cientos de personas quieren compartir su experiencia. Cientos de amigos que no se atrevían a hablar y que tienen un común denominador. Se han encontrado con los ovnis. Pero todo esto puede derivar casi en aspectos sectarios, está muy claro. Creerse que los ovnis existen está muy bien. Creer que son extraterrestres ya es dar un paso demasiado grande. Esto acaba casi en religión. Tenemos un documento excepcional. Una de esas reuniones de la Ballena Alegre. Año 55. Reunión clandestina. Personajes como ya he descrito. Y fijaos en qué términos hablaba con fuerza un hombre hipnótico, Fernando Sesma Manzano. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, yo ya lo sabía, los propios de uno. Que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. Estamos en los años 50. La primera piedra de Fernando Sesma se convertirá en noticias esporádicas, en pequeñas secciones. Todavía no ha estallado el fenómeno con la dimensión que alcanzará en los 60. Habrá grupos de contacto que piensen que los casos no importan, sino lo que importa es el mensaje de los hermanos del cosmos. De ahí empezarán a nacer grupos que acabarán de manera dramática, hay que decirlo. En el año 72, por ejemplo, y es una mera gota para informar en este punto de la historia, aparecen personas decapitadas en la vía del tren de Tarrasa, convencidos de estar en contacto con seres del cosmos. Aparecen con un mensaje en el pecho que dice: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Y eran personas tan normales como cualquiera de nosotros, con una pasión, los ovnis. ¿Qué estaba pasando, por lo tanto? ¿El fenómeno se estaba escapando de las manos de quienes lo dirigían? Bueno, lo cierto y verdad es que los años 60 llegaron con nuevos bríos. Tan es así que ocurre un fenómeno, ocurre un caso, en 1965, que será clave para el interés de los medios de comunicación y sobre todo para las autoridades, sobre todo para el Ejército del Aire. Vuelvo a explicarme. La revista Semana y 10 Minutos, en su portada y en desplegables especiales, dan un titular inquietante. 300.000 testigos en el corazón de Castilla vieron el ovni. El llamado ovni de Castilla es visto desde Valladolid, Palencia, Soria, Burgos. Es un objeto triangular. Es un objeto de unas dimensiones increíbles. En un principio, varios pilotos intentan identificarlo. Cerca de Medina del Campo, un piloto privado asegura que tiene una dimensión mucho más grande que cualquiera de nuestros aviones comerciales. Es una especie de ala delta que brilla con el sol, grisácea. Esto ocurre a las 5 de la tarde. Seguramente estamos ante el caso más multitudinario de nuestra historia. Hay fotografías de las calles de Valladolid, de la plaza central en Valladolid, completamente colapsadas de gente. Personas en las carreteras, vehículos de la época parados en el arcén y la gente tomando fotografías. Se publicaron muchas. Al final no se supo qué era ese fenómeno. La prensa lo llamó el gran ovni de Castilla, y lo que es cierto es que la autoridad militar empezó a tomar buena cuenta. Los ovnis ya no eran reuniones clandestinas de personas de dudoso estatus psicológico, sino eran un fenómeno visto por miles de personas al mismo tiempo, desde torres de control, desde aeronaves civiles, desde avionetas particulares y sobre todo desde pie a tierra. Tenemos un testimonio de nuevo de suma importancia. En el Colegio de los Padres Dominicos de Valladolid se monta una especie de central de información. La culpa la tiene
el difunto padre Antonio Felices, que ya estaba interesado en el fenómeno de los ovnis, y que ya en aquella época, o a raíz de este fenómeno, empezará a atravesar los campos de Castilla en busca de otros testigos. Bueno, junta a todos los alumnos y a profesores de astronomía, y sacan los telescopios al propio patio central de esta instalación, a unos 6 kilómetros de Valladolid, concretamente en Arcas Reales. Bueno, es tanta la expectación y las fotografías que están tomando que aquello cambia la vida de los allí presentes. Todo Valladolid, todo Palencia, grandes zonas de tierra de campos viendo lo mismo, y de repente, ¡fum!, como dijeron en su expresión, aquello desapareció. De repente ya no existía. ¿Qué habíamos visto, por lo tanto? Este documento lo tomé hablando con Antonio Felices en pleno patio, rememorando aquella historia 30 años después. Ahí está el documento. Estaba a 300.000 metros de altura. ¿Eso lo vio desde aquí ya desde este? Sí, porque estaba encima de la vertical de Tudela. Entonces subimos allí, en el laboratorio tenemos un telescopio grande, se veía muy claro, y estaba, cuidado, fue a las 4 de la tarde, desde las 4 hasta las 8, cuando ya ¡pum!, se vio para arriba. El impacto de este objeto volador de manera triangular, sobrevolando impunemente nuestros cielos, provocó varias investigaciones oficiales. 3 años después, y quedados con este dato, amigos, el Ejército del Aire, el Ministerio del Aire de la época, pone el sello de materia reservada a cualquier información ovni ocurrida en cielo patrio. A partir de ese instante hay una obligación de que cualquier persona que observe algún objeto no identificado en nuestros cielos o posado en tierra, vaya a la comandancia más cercana y, bueno, deje testimonio y, sobre todo, deje los documentos gráficos si es que los hay y ha podido obtenerlos. A partir de ahí, cientos de expedientes se empiezan a registrar en todas las regiones aéreas de nuestro país. Será un largo tiempo de silencio. Desde 1968 hasta 1992, los archivos secretos del Ejército del Aire serán una realidad constatable, con documentos, con nombres, con apellidos, con informes. La investigación ya no era cosa anecdótica, sino que las autoridades, igual que ocurrió en Estados Unidos, habían tomado cartas en el asunto. Era normal, porque los objetos volantes no identificados a veces mostraban arrebatos de valentía en el sentido de aproximarse a las grandes ciudades. Madrid no se quedó al margen. Hay un caso extraordinario que siempre ha estado vigilado por la sombra de la confusión, del fraude, de la reinterpretación, pero en la prensa provoca un gran escándalo. El polígono C del barrio de Aluche era entonces un lugar con apenas unos cuantos edificios cuadriculados y muy similares en mitad de un descampado. Eran las afueras de Madrid y no había mucho tránsito. Sin embargo, varios vecinos, entre ellos José Luis Jordán, un hombre que luego se dedicaría a la investigación y será ciertamente polémico en ciertos casos célebres, acudía por una de las carreteras proveniente de Burgos y observaba el aterrizaje de un objeto. A pocos kilómetros de la Puerta del Sol, uno de los tan traídos y llevados platillos volantes hacía su aparición. En el bar Palencia, que todavía existe, varios soldados de la cercana instalación militar de Cuatro Vientos entran absolutamente aterrorizados. ¿Han visto algo? Varios testigos en diferentes puntos de la barriada C de Aluche confirman la aparición del extraño disco incandescente. Es el 6 de febrero, 1966, y la agencia de noticias Cifra da un boletín radiado que provocó una inmensa alarma social. Hay que ponerse en situación. Año 66, Madrid, zona limítrofe a la capital, una barriada que ni siquiera tenía la estructura que hoy tiene, y algo ha aterrizado. No hablamos de un objeto en el cielo, sino que algo ha dejado huellas. Al día siguiente, el reportero Antonio San Antonio de Informaciones refleja las fotografías de los militares tomando medida, profundidad de un inmenso triángulo calcinado. ¿Qué es todo esto? ¿Era un gran fraude? ¿Había gente haciendo creer que eso había ocurrido para asustar o medir la impresión social de un aterrizaje en plena capital? ¿O realmente había ocurrido así? Bueno, escuchamos ese documento también mítico. El boletín
el texto de la agencia Cifra, dando buena cuenta de lo que esa misma noche había ocurrido ante decenas de madrileños. Serían más o menos las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada, y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre. El otro, que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto, es Vicente Ortuño. Las descripciones coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad. El ovni de Aluche provocó una escandalera sin precedentes. Casi al mismo tiempo, Actualidad Española, otra publicación importante, hablaba de otro caso muy cerca del Parador de Cuenca, en el cual incluso se había visto un humanoide, un individuo o un ser próximo a la nave. El asunto de los objetos volantes no identificados ya no eran eso, no solamente eran volantes, sino que a veces incluso se veían a ras de suelo y en compañía de extraños individuos. En ese momento sí que estamos viviendo la fiebre de la llegada del hombre a la Luna, la fiebre de las misiones primitivas en el espacio, la fiebre en definitiva por todo lo que tenga que ver con lo sideral. Hay una serie de televisión, Los Invasores, que ya está causando estragos, y empiezan las primeras publicaciones científicas a incluir áreas de testimonio de personas que podían escribir contando su caso. Es decir, el fenómeno ovni ya forma parte de nuestro arquetipo cultural, ya forma parte de nuestra comunidad de sucesos. Ya no es algo ajeno, esporádico, sino que lo consideramos propio. Y los debates sobre qué es y deja de ser cada vez son más cruentos. Pero, ¿qué ocurría con los testigos de élite? ¿Qué decían los pilotos? ¿Qué decían los comandantes de, por ejemplo, las principales líneas aéreas españolas? Bueno, ellos también los habían visto, y en ocasiones eran tan valientes para confesarlo. En ese momento hay polémicas grandes como el caso del piloto del comandante Ordovás, que muy cerca de Levante observa una especie de objeto misterioso que le llega a perseguir, que llega a acudir hacia su nave, y él pues hace un informe comentando lo que ha sido. Ordovás testifica a la prensa, concretamente a Diario Pueblo, provocando un gran revuelo, que los militares le estaban esperando ya en la pista de aterrizaje y que le habían obligado a decir que aquello era Venus, y que él, con más de 10.000 horas de vuelo, no podía decir que se había asustado por Venus y aquello no tenía ninguna pinta de ser un planeta. Con los informes en la mano, años después hemos descubierto que Venus no era visible desde la posición de la aeronave del capitán Ordovás, del comandante Ordovás. Pero otros tuvieron encuentros mucho más cercanos. Podríamos poner aquí, como hacemos en el libro Encuentros, y vais a encontrar con todos los detalles, fotografías y voces de decenas de casos en esa época. Estamos hablando de 1968. Pero hemos destacado uno por su espectacularidad. Don Juan Ignacio Lorenzo Torres, el comandante de Iberia, es el protagonista. Está sobrevolando una zona del este de España. El vuelo transcurre con total normalidad. Juan Ignacio Lorenzo, bien conocido, instructor de Su Alteza el Príncipe Felipe, va tranquilamente en su cabina de mando. Y algo ocurre. Este caso es asombroso. No es solamente una observación. Pasaron muchas cosas. El impacto visual fue tremendo. La cercanía del objeto parece que también. Vimos una luz enorme, una luz redonda, con dos luces laterales que venían a rumbo de colisión hacia nosotros. Pasamos tal susto y fue tal la sensación de casi colisión que íbamos a tener, que arrojamos incluso las bandejas. Fue cuando ya nos dimos cuenta de que aquello era pues algo extraño. En ese momento la luz se nos paró, se nos quedó como a unos 10 metros. El aspecto de la luz era como un ojo humano que tenía una especie de venas que le corrían como una especie de líquido. Bueno, nos recordaba un ojo humano. Juan Ignacio Lorenzo Torres, con toda su tripulación, están observando algo que parece un objeto biológico más que artificial, algo pulsante como un ojo humano. Se les ha puesto delante de la cabina de mando y
el momento es de franco peligro porque creen que va a estrellarse contra su aeronave. Pero ocurrió algo inesperado, algo quizá único en la historia de los encuentros de pilotos, que, como repito, son cientos, y vais a poder encontrar esa información en el libro que adjuntamos en esta entrega de la Biblioteca del Misterio. En Encuentros. Mejor que lo cuente el piloto. Pasó algo sorprendente. Hubo una especie de intento de comunicación. Hablamos de un comandante de Iberia, hablamos de toda la tripulación en cabina observando aquel fenómeno, hablamos de un caso que motivó una larguísima investigación oficial por parte del Ejército del Aire. Yo establecí un código muy sencillo con el posible OVNI, y es apagar las luces del taxiway de nuestro avión. Las apagué una vez, que eso quería decir sí, 2 veces encendida y apagada quería decir no, y empecé a interpelarle a la aeronave España, y empezamos a hacerle una serie de interpelaciones de que si eran amigos y procedían de esta galaxia, en fin, como unas 20 interpelaciones. Y paradójicamente algunas de nuestras preguntas, aquel objeto se apagó y se encendió, como diciéndonos sí o no a las preguntas que yo le formulé. Caso extraordinario que podíamos sumar al de José Antonio Silva, piloto y que fue presentador de informativos de Televisión Española, y tantos comandantes que, bueno, se han encontrado con este misterio y dejaron por escrito su impresión. Muchas veces se encontraban con miembros del ejército que le pedía todas las pruebas y que no arrojaba ninguna respuesta, sino que aquel informe iba a esos archivos inmensos del Ejército del Aire, donde permanecieron más de 25 años y fueron desclasificados en 1992, aunque luego hubo una polémica que quizá algún día podamos también contar. Estamos ya en los años 70, los años de la divulgación total de este fenómeno y sin duda los años de la gran oleada. Así, algunos autores, como Juanjo Benítez, diagnosticaron este periodo de tiempo de una década que fue absolutamente maravillosa y prodigiosa. Había ya varios periódicos que mantenían una sección de ufología. Os vais a sorprender porque, por ejemplo, ABC, el diario ABC, tenía una sección llamada El Mundo de los OVNIs, y en la sección de ABC Sevilla de Andalucía, OVNIs en Andalucía. Precisamente tenemos al periodista Carlos Murciano como el corresponsal del Mundo de los OVNIs en ABC, que cada domingo ofrecía una serie de entrevistas con los principales investigadores. Esto hoy en día es impensable. Casi todos los periódicos tenían su conexión directa con un misterio que, bueno, inquietaba a los españoles. Y todo con rigor, con documentos, con datos, con informaciones, a pesar del secreto militar. Desde luego que las tornas cambiaron mucho, por ejemplo, en los años 90, como decíamos anteriormente. Una pena. ¿Qué casos son los más reseñables de esa época? Aquí sí que lo tenemos difícil, francamente difícil, porque tenemos cientos de casos. Así aparecen en los informes militares. Cientos de casos. Harían falta 5, 6, 7 programas para que yo con los documentos sonoros os contara cada uno de ellos. Pero por elegir uno, podíamos irnos, sin que sea mejor ni peor, quizá por lo espectacular, a los hechos ocurridos en marzo de 1974. Son hechos que llegan a provocar una orden interna de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA, registrada y documentada, fechada y sellada en los informes oficiales del Ejército Español, donde los norteamericanos expresan la idea de que ya habían pasado 6 años de secreto y que quizás era el momento de destapar los archivos OVNI. El Ejército del Aire parece que hace, por parte de su ministro del Aire, Franco Iribarne Garay, y de Mariano Cuadra Medina, una primera indagación para ver si es posible, si la documentación que se aloja en los archivos de la época militares no suponen ninguna especie de merma o de peligro para la autoridad militar. Y cuando está habiendo ese proceso, fijaos qué curioso, precisamente en marzo del 74, entre las noches del 20 y el 21, ocurren 3 sucesos, no 1 ni 2, sino 3, que provocan tal alarma que hacen que el Ejército del Aire responda a esa misiva diciendo que todavía no es momento. Y no lo fue durante los 20 años siguientes. ¿Qué pasó en esas noches? Lo que sabemos es que un comerciante sevillano, un viajante de comercio, en plena mañana, Adrián Sánchez, se encuentra a los mandos de su Dian 6 cerca de Castillo de las Guardas con lo que parece una aeronave varada, una aeronave aterrizada que está quemando el campo, de gran tamaño. Es el 20 de marzo, cuando se aproxima, creyendo que es un accidente de un avión, muy cerquita del pueblo de Aznalcóllar,
observa cómo un disco o una especie de pastilla luminosa, metálica, pleno día, sale de las entrañas de ese artilugio, sea lo que fuere, y empieza a perseguir su automóvil. Se monta de nuevo en el coche, había bajado por un terraplén, y con gran pánico hace unos 12 kilómetros, dejando las rodadas en tierra, arriesgándose en cada curva, porque aquello le está persiguiendo o alejándole del lugar. Eso provoca un informe de investigación con crisis histérica de este testigo por parte de la Guardia Civil. Pero esa misma noche, el chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, está regresando por la autovía que conecta Sevilla con Cádiz y se encuentra un misterioso autoestopista. Es alguien que está parado en uno de los arcenes y que ni siquiera le ha hecho el gesto clásico de pedir auxilio o que le recojan. Ocurre algo. Cuando el SEAT 1500 negro pasa junto a ese individuo extraordinariamente alto, algo le pasa por la mente a Cristóbal Muñoz para detener el coche. Antes de eso nota cómo renquea el motor. Se baja, convencido de que aquel individuo son las 2 de la madrugada, necesita ayuda. Y cuando se va aproximando, observa que detrás de él, en una loma, hay una especie de objeto ovalado que emite un fulgor. Algo no va bien, algo no encaja. Cristóbal Muñoz empieza a alejarse. En ese momento el individuo, que va vestido con una especie de traje entallado, sin aberturas, sin cremalleras, gira hacia él. Y Cristóbal Muñoz, un hombre hercúleo, un hombre acostumbrado a hacer ese trayecto cada día, se da cuenta de que toda la cara de ese humanoide, de ese individuo, de más de 2 metros de alto, es una luz, un foco que se proyecta sobre él. Sale corriendo, se mete en el SEAT 1500, arranca y el coche va renqueando y como si no pudiera, si no tuviera fuerza en el acelerador al meter la primera marcha. Acto seguido, por el espejo retrovisor, el chofer de Diputación de Cádiz observa cómo ese individuo se acerca a grandes zancadas. Al final pudo salir de allí y, según publica la prensa, el Diario de Cádiz, en titulares, aquello zarandeó mi coche como una hoja. Durante años, y no miento si digo que ahora, todavía hoy, Cristóbal Muñoz se sigue negando a pasar por ese lugar. Eso ocurría en la misma noche de los hechos de Sevilla. Pero había más. A esas mismas horas, unos objetos idénticos frenaban el seco el trayecto de un camionero salmantino. Maximiliano Iglesias Sánchez transcurre con su furgoneta Avia en un último pedido, se acerca al pueblo de Valdeijaderos y observa la llegada y aterrizaje de 3 discos voladores idénticos a los que describe el viajero sevillano. Estos hechos que estamos contando, por vez primera en nuestra historia, esto sí que es un hito, encabezan el informativo de las 3 de la tarde del día 22 de marzo. Aquel hombre, Maxi Iglesias, sufrirá la pesadilla más grande que jamás hubiera podido imaginar. Cree en un primer momento que son unas maquinarias que estaban haciendo obras, porque observa a unos individuos cerca de lo que es el terraplén derecho, clavando algo parecido a una T de metal. Nota también que el camión empieza a rebrincar y a calarse. Cuando se baja, observa que aquellos individuos le señalan. Van vestidos de manera idéntica a como ha descrito Cristóbal Muñoz en la autovía de Cádiz. A estas alturas, en estas horas, ninguno de los 3 testigos en diferentes puntos de España, Salamanca, Sevilla y Cádiz, por supuesto tienen conocimiento de lo que les ha pasado a los otros. Estos individuos que observa Máximo Muñoz tienen una especie de característica curiosa. Van entallados completamente en esos trajes, parece que son humanos, como cualquiera de nosotros, por supuesto, y que están haciendo unas obras de un artilugio que se ha averiado. Y empiezan a correr por él, empiezan a perseguirle. En ese momento, presa del pánico, también consciente de que algo no va bien, Maxi sale de su vehículo, que no podía arrancarlo, y se echa a campo otra vez. Durante por lo menos 1 kilómetro nota casi el aliento de esas figuras, 3 en total, que le están persiguiendo. ¿Qué está pasando? La única vez que Máximo ha hablado fue ante nuestras grabadoras, en un documento que, repito, no estaba hecho para ser emitido, hay que poner mucha atención, es la única vez que ha roto el silencio. Nos describe la primera fase de la aproximación de esas supuestas aeronaves. Es el 21 de marzo de 1974, fecha mítica que hace que el asunto OVNI en España continuase siendo secreto.
Iba yo con dirección a Pinedas, entonces trabajaba yo con Aquilino Garrido Bernal, de materiales de construcción. Iba por una carretera local en dirección a Pinedas y entonces pues a unos kilómetros antes de llegar al lugar del sitio, pues me encontré una luz muy fuerte y pensaba yo que era normalmente pues un camión o un vehículo que llevaba las luces. Entonces, según me iba acercando, pues a continuación veía yo que las luces de un coche no eran. Y yo entonces comprendí de que, vamos, me imaginaba de que era un vehículo. Pero al llegar a los pocos metros, unos 200 metros aproximadamente, vi de que detenidamente no era entonces un coche. Vi algo desconocido que estaba en la mitad de la carretera y otras dos luces estaban a mano derecha, o sea, si vamos para allá, a mano izquierda. Entonces yo me paré con el camión. Maximiliano Iglesias se paró con el camión. Ahí estaban esas luces o discos volantes parándole el paso, muy cerquita de Pinedas y Valdeijaderos, Sierra de Béjar, Salamanca. Es un hombre de 22 años, no cree en nada de esto, no sabe qué está pasando y parece que es el invitado que ha llegado a deshora y que está provocando con su irrupción pues una especie de alerta en los que estaban allí arreglando algo. En 1974, en el mes de abril, dos especialistas norteamericanos que se hacían pasar, o por lo menos identificaron entre las autoridades del pueblo y de la Guardia Civil como miembros de la NASA, estuvieron examinando los rascones que habían quedado en un lado de la carretera. A los 2 días, la Gaceta del Norte o los periódicos de Salamanca sacaban, incluso también ABC, bajo el titular "Yo vi un ovni", la imagen de la Guardia Civil y de Maxi señalando esos rascones como quemados en ese mismo pequeño precipicio del lateral del kilómetro 6 de la carretera que va hacia Valdeijaderos. ¿Pero qué ocurrió cuando paró el camión? ¿Qué pasó con esos individuos? ¿Realmente le persiguieron? Vi unas personas que, vamos, para mí, vamos, eran algo desconocido, más o menos eran más altos que nosotros aproximadamente, trabajaban como si estuvieran trabajando o analizando con herramientas que yo en mi vida las había visto y para mí me quedé algo sorprendido de que aquello no era normal. Era tampoco normal que aquella noche, como decíamos, fue una pesadilla. Maxi tuvo que lanzarse a una especie de pequeña ciénaga y vio cómo aquellos individuos le buscaban. Hablaban, según él, en un idioma extraño, un idioma que él no pudo identificar, y estuvieron buscándole matojo a matojo, por fortuna sin poder encontrarle. Mucha gente piensa que esto no tiene nada de extraterrestre, sino de alguna prueba, de algún prototipo y de un curioso llegando a deshora. Lo cierto y verdad es que aquí tenemos un caso que provocó un informe extensísimo por parte de la Guardia Civil y que nunca pudo resolverse. Maxi durante años estuvo volviendo a ese lugar. En este caso no lo evitaba, como el chofer de la Diputación de Cádiz, por el miedo. Él pasó mucho miedo y al final, cuando pasaron 2 horas, cuerpo a tierra, pudo volver hacia el camión y ver que ya no quedaba absolutamente nada. Fueron minutos de silencio, de estar agazapado y de pasarlo muy mal. ¿Quiénes eran aquellos seres tan altos, embozados en trajes que él nunca había visto parecidos? No tenemos respuesta y él tampoco. Lo que le inquietó fue la visita de aquellos doctores de la NASA que querían analizar su sangre, visitar las huellas. ¿Qué estaba ocurriendo? La Guardia Civil estuvo investigando el caso, incluso vinieron de Estados Unidos, desde la NASA, y estuvieron mirando la zona del terreno y todo, y aquello pues quedó completamente como un poco, ¿cómo le diría yo? Como un poco paralizado, como si ellos ya normalmente tuvieran algún conocimiento. Quedó paralizado como tantos otros casos. Empezaba el largo archivo de estos sucesos. ¿Pero podemos tener acceso a estos documentos? Sí. Podemos tenerlo no en todos los sucesos, no en todos los casos, pero sí en algunos. En el año 92, como comentaba anteriormente, el Ejército del Aire desclasifica o da a conocer
supuestamente todo lo que había recogido en esos años. Hay investigadores que desde luego discrepan de esta posición, creen que muchos de los sucesos no han salido, y es cierto que algunos pone cosas como falta expediente, lo que hace que los investigadores sigamos por lo menos preguntándonos qué ocurrió con esos inquietantes incidentes. Pocos meses después de la odisea de Maxi Iglesias y de los sucesos de Sevilla y de Cádiz, ocurre algo en el norte de España. Es otra especie de arriesgada maniobra de los hipotéticos objetos volantes no identificados. En pleno corazón de uno de los polígonos de tiro más vigilados de nuestro país, en Bardenas Reales, en tierras desérticas entre Navarra y Aragón, los soldados ven como un objeto parecido a una especie de hongo luminoso rojizo gigantesco de unos 10 metros de diámetro no solo sobrevuela las zonas de torretas de vigilancia, sino que aterriza en pleno polígono. Es uno de los casos sobre los que se ejercerá una mayor censura. Yo pude hablar con personas que llevaban 20 años de silencio, con los testigos, con Vicente Martínez, con Roberto Bericat, Marino Sora, Blas Pedro Gilabert, personas que todavía con casi temblor me describían cómo era aquello que les sobrevoló en una noche en que los aparatos de radiocontrol empezaron a fallar. Lo que ellos no sabían es que unos días antes, tan solo unos días antes, 4 días antes, en ese enero de 1975, 5 soldados de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos tenían que bajarse de su Morris para observar cómo 5 objetos idénticos a los descritos por los soldados de Navarra quemaban el campo cerca de Quintana Ortuño. Estos 2 sucesos son 2 de los más extensos y que continúan sin explicar. Esto es muy interesante. Continúan sin explicar. Podemos acceder en la voz de Carlos Barroso, de nuestros compañeros, a uno de los extractos de la descripción de los soldados y de los mandos y tenientes de aquel polígono de Bardenas Reales en Navarra. Son palabras oficialmente silenciadas en su época que permanecieron 20 años bajo legajos militares. Ahí se describía con perfección lo que aterrizó una noche del año 75, una fría noche, en mitad de uno de los recintos militares más vigilados de nuestro país. Manifestación del sargento primero del polígono de tiro de Bardenas Reales. Se hallaba de servicio el día 2 de enero de 1975. Sobre las 11:10 de la noche fue avisado por la centralita de que se veían luces en el polígono y que se movían. Con unos prismáticos se desplazó al montículo detrás de cocheras y desde este punto percibió un objeto en forma de taza invertida con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas en los costados. Era de dimensiones similares a las de un camión. Milenio 3. En la Serra. Este informe de Bardenas es tan solo uno de los expedientes de los más de 2000 que el Ejército del Aire en ese proceso de desclasificación ha ofrecido al público. Podíamos hacer otro programa y muchos más solamente con la información del secreto OVNI en España. Seguramente muchos que dicen yo no creo en los OVNIs se quedarían francamente impresionados. Y digo esto porque cuando a mí me preguntan la eterna cantinela de ¿usted cree en los OVNIs? Yo respondo, amigos de Milenio, lo siguiente: en los OVNIs no hace falta creer ni no creer. Yo no soy hombre de fe o no fe, sino de pruebas, de documentos. Para eso somos periodistas. Los OVNIs son objetos volantes no identificados, y varios de los informes que están todavía hoy al acceso público en la Biblioteca Central del Ejército del Aire de Madrid pone en la conclusión de la investigación OVNI: si nuestras fuerzas militares que vigilan nuestro cielo, que se encargan de protegernos de lo que sea, ponen en sus informes OVNI, ya no es que usted, yo o el vecino crea o no en los OVNIs, sino que existen porque están en los informes. ¿Qué son? Eso ya es otro largo debate en el que creo que casi nadie tiene pruebas fidedignas para decantarse a un lado u a otro. Pero el fenómeno existe, y lo que hemos hecho en esta programación especial que se adjunta al libro Encuentros es recordar tan solo una mínima parte de los casos y voces que duermen en nuestros archivos. Sí me gustaría despedirme, amigos, con una frase que creo que lo dice todo, absolutamente todo. En el año 76, acabando con esta época clásica del misterio OVNI en España, ocurre un fenómeno alucinante, increíble. Un fenómeno que ven decenas de militares y vecinos de la isla de Gran Canaria. 22 de junio, año 76. Es uno de los informes más extensos. Acaba con la palabra OVNI. O sea, pasó hace casi 30 años y no sabemos, a pesar de que los testigos, por ejemplo, eran los militares de la fragata militar española Atrevida. Lo que se ve, lo que ven muchos testigos, es una inmensa bola de luz que sale del agua y en cuyo interior hay 2 individuos gigantescos de unos 3 metros de alto, mirándose uno a otro.
es lo que ven y lo que describen los informes militares. Es el único caso en el cual los dibujos de los testigos y de los propios miembros del ejército hablan ya no solo de objeto, sino de individuo dentro del objeto. Seres gigantescos, como escuchábamos a Maxi Iglesias o a tantos otros que han puesto su voz en este programa especial. Pero yo no voy a ir esta vez con los testigos, voy a ir con alguien más importante, la primera autoridad militar del área de Canarias, el general Dolce Espejo, la persona más importante y que tenía que firmar los informes, jefe de todo el área, toda la región militar que comprende el archipiélago canario. Esta persona, como comprenderán, no es ningún individuo crédulo o incrédulo. Pero años después, cuando ya se desclasificó la información del llamado caso Galdar, hizo unas declaraciones sorprendentes que definen perfectamente la posición de las autoridades respecto al fenómeno OVNI en muchas ocasiones. Le preguntábamos, ¿por qué casos como este se guardan bajo secreto? Este que usted firmó ha estado tantos años bajo secreto y no se sabe lo que es. ¿Por qué? Responde el general Dolce Espejo. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé a abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan, todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé. Es muy desagradable tener que decir no sé. En esas estamos, en la absoluta ignorancia respecto a un fenómeno asombroso que, como decíamos al principio, no es de ahora, que ha llamado la atención cuando vivíamos casi en las cavernas y cuando nuestros antepasados dejaron grabados en la roca el transcurrir de aquellos misterios que de vez en cuando, algunas noches, les sorprendían allá en las alturas. El fenómeno OVNI es lo que hemos intentado ni siquiera explicar, sino acercarnos a su alucinante y fascinante misterio.